Mi nombre es Viviana Hernández y soy especialista en el área de neurorehabilitación y la idea es poder compartir un poco algunos conceptos generales, conceptos específicos y obviamente lo que se está manejando en en la actualidad que tiene que ver con el fundamento desde lo que es este déficit, pero también los procesos de intervención. Cualquier pregunta que ustedes tengan, con gusto pueden levantar la mano, me escriben por el chat. La idea es que más adelante la clase sea muy participativa, en donde de verdad podamos resolver las dudas, inquietudes y que ustedes se lleven un conocimiento mucho más tangible o profundicen en temas o conceptos en los cuales ustedes pues de pronto ya venían trabajando. Entonces, para iniciar, vamos a ver un poco lo que tiene que ver con la parte introductoria referente a definiciones en cuanto al contexto, básicamente que tiene este déficit, en donde desde 1902, digamos que se generó la primera definición y a partir de este año, digamos que ha tenido una línea de evolución frente a lo que genera, digamos, en su cuadro clínico, en lo que yo puedo observar en un niño con este déficit, con este trastorno, y pues obviamente en ese proceso de evolución en donde ya lo miramos de una forma mucho más integral. En 1914 se dio algo muy importante y es que se abordó como una especie de disfunción cerebral, en donde básicamente esta disfunción pues hace referencia a que no hay, digamos que ninguna alteración estructural anatómica, sino que básicamente puede estar generalizado por una serie de conductas y comportamientos. Perdóname, ¿alguien estaba hablando? ¿Alguna pregunta? Bueno, en cuanto a una serie de comportamientos que pues van a establecerse en el marco de lo que se contempla como esta capacidad o esta disfunción desde los procesos que podemos observar. Entonces, si bien, digamos, de alguna manera nosotros podemos establecer que este tipo de déficit, este tipo de trastornos van a generar una conducta y una generalización de lo que yo puedo ver a nivel introductorio, pues vamos a encontrar que cada una de las definiciones que se pueden observar son consecuentes con los procesos de compensación que hace esta función cerebral en los niños que pues digamos que tienen el fundamento o ya un diagnóstico como este. Entonces, dentro de este proceso de evolución, pues en 1968, gracias al DSM-1, lo incluyó como una reacción hipercinética en la infancia. ¿Por qué? Porque se detectó y se identificó que estos niños, por el déficit de atención, y esto lo vamos a abordar un poquito más adelante, podían llegar a generar ciertos movimientos que se le asoció a una hiperquinesia, en donde básicamente el cuerpo necesitaba moverse para poder generar un proceso de un foco atencional. En 1980, el DSM-3 utilizó el término trastorno de déficit de atención. Entonces aquí ya se catalogó, digamos, desde una parte de conceptualización un poco más estructurada y posterior tenemos el DSM-4, en donde lo catalogaron un trastorno por déficit de atención con hiperactividad. A partir de la última actualización, que es el DSM-5, pues básicamente vamos a encontrar que ya se considera como uno de los motivos más frecuentes por lo que los niños son remitidos y desde dónde los remiten, básicamente desde instituciones académicas, en donde pues la primera queja siempre van a ser a los padres con el objetivo de que el niño no presta mucha atención, de que el niño se dispersa demasiado, que todo el tiempo de pronto se tiene que estar parando de la silla, etcétera. Entonces, este trastorno básicamente tiene unas características muy importantes desde la parte atencional y desde la parte de la inquietud motora.
A mí la palabra hiperactividad, digamos que me lleva más a un concepto de una inquietud motora, en donde el niño básicamente no es que se quiera mover todo el tiempo, sino que su cuerpo hace que pase de una manera de compensación para poder focalizar por periodos cortos, así sean muy cortos, los procesos atencionales. Entonces, casi que si él se mantuviera quieto, el proceso de la dificultad o el déficit de atención se incrementaría. Por eso, uno de los abordajes, y desde la literatura y a investigaciones, ha generado que primero se debe, digamos que inhibir un poco el proceso de inquietud motora, si lo tiene, para poder centralizar más el componente atencional. Entonces, desde la parte epidemiológica, tenemos que pues estas dificultades, ¿sí? Se presentan mucho en los procesos de detección. ¿Por qué razón? Porque niños que son remitidos, que pueda que no tengan déficit atencional o no tengan el acompañamiento hiperkinético, ya los catalogan como si tuvieran el TDAH. Y otros niños que tal vez sí lo tienen, digamos que su diagnóstico puede demorar, sencillamente porque los catalogan en la parte académica como un niño cansón, niño que no se queda quieto, sí tiene dificultades de aprendizaje o académicas, pero pues digamos que no son tan valorados en un proceso ya, digamos, un poco más estructurado. Entonces es muy importante poder generar un diagnóstico con las pruebas y un diagnóstico realmente certero que permita tener pues la claridad y asimismo poder dar, digamos que esa correlación a los componentes terapéuticos que lo trabajarían. No existen, digamos que unos marcadores biológicos que permitan diagnosticar el TDAH, diferente a una patología, no sé, del sistema nervioso central, donde sí se vea alteración de una estructura. El TDAH, al igual que los trastornos de aprendizaje, que el trastorno del espectro autista, realmente no nos va a dar una imagen diagnóstica, no nos va a dar un índice a nivel de laboratorios, etcétera, sino pues básicamente vamos a tener un conjunto de comportamientos y conductas muy específicas que son lo que lleva a generar una primera hipótesis de un diagnóstico. Entonces, básicamente, pues digamos que estamos sujetos a las pruebas funcionales que nos permiten poder evaluar. Desde la parte clínica, digamos que estas conductas para valorar los niños con trastorno de atención e hiperactividad son muchísimas, en el sentido en que yo puedo, dependiendo de la edad, tener diferentes contextos. Independientemente, yo siempre les digo, cuando tenemos una personita con un trastorno, independientemente del ciclo vital en el que se encuentre, porque nos pueden llegar perfectamente un adulto que en algún momento, pues cuando era más pequeño fue diagnosticado, o nos puede llegar un niño recién diagnosticado o uno sin diagnóstico, pero con todo el cuadro de comportamientos que nos llevan a apuntar a un TDAH. Entonces, independientemente de esto, jugamos básicamente con dos cosas muy puntuales y es el trastorno de atención que va a ser continuo, ocasional, pues puede ser tanto en el contexto académico, en su vida, en sus actividades cotidianas, con su familia, etcétera. Y puede estar acompañado con la inquietud motora o pues solamente vamos a encontrar el déficit de atención. Por lo general, digamos que dentro de esta clínica, no solamente vamos a tener, digamos, estos dos caminos que se pueden unir o presentarse de manera aislada, sino vamos a tener una serie de procesos asociados. Y aquí quiero remontarme un poquito a lo que el niño tiene cuando estamos, digamos, en una aproximación de un contexto desde hasta los 12 meses, inclusive hasta los 2 años, 24 meses. Y es que los niños entre más pequeños y cuando somos bebés, el primer aprendizaje que tenemos es un aprendizaje de tipo sensorial, ¿sí? Por ser un aprendizaje de tipo sensorial, básicamente vamos a tener un contexto en donde tenemos
todos los sistemas sensoriales, encontramos el táctil, el visual, el gustativo, el auditivo, el vestibular, que básicamente nos va a dar todo el espectro de lo que podemos encontrar en una patología, pues, neurológica. Pero como no nos estamos enfrentando a algo que podemos ver con una imagen diagnóstica o que nos pueden dar en ese momento un diagnóstico, sino que con el tiempo es que se va evidenciando si hay ítems muy puntuales desde el componente sensorial que sí se pueden ver. Y básicamente están consignados desde lo que nosotros llamamos la integración sensorial, ¿sí? Y esta integración sensorial finalmente es lo que puede darme parte de esos signos de alarma en que algo está pasando con el bebé a medida de la adquisición de su proceso del neurodesarrollo. A nivel etiológico, ¿qué vamos a encontrar en estos usuarios? Básicamente vamos a encontrar un contexto en donde las interacciones que vemos en los niños con trastorno de atención e hiperactividad pueden darse o pueden estar atribuidos a ciertos momentos de descompensación de los sistemas neuroanatómicos con la neuroquímica. Esto, digamos que se ha demostrado a partir de diferentes investigaciones, en donde sí, digamos, si lo miramos más puntualmente, esa parte fisiológica, neurológica, hay muchos neurotransmisores que se activan con ciertas conductas. Si yo pienso un poco en esa inquietud motora que tienen estos niños, es como si las neuronas todo el tiempo estuvieran hiper excitadas, ¿sí? Entonces no hay algo que me inhiba y todo el tiempo están mandando y mandando y mandando información. Entonces tenemos un niño que tiene una inquietud motora supremamente hiperkinético y pues obviamente con un déficit de atención muy alto. Entonces sí se ha comprobado, digamos que a nivel de investigativo, en correlaciones, en estudios de casos experimentales, etcétera, grupos control, que si hay factores neuroquímicos que se activan entre mayor el déficit de atención, mayor la inquietud motora o viceversa. Entonces, cuando encontramos, pues digamos que estas características, pues sí se puede evidenciar que los procesos diagnósticos, pues los vamos a ver cuando más o menos el niño tiene 4 años, 5 años, pero que, o inclusive mucho más tardío, pero que antes, en lo que nosotros contemplamos la primera infancia, podemos encontrar algunos momentos que sí nos indiquen, pues como algunos factores muy puntuales. Desde la interrelación de estos factores genéticos y factores ambientales, pues también se han hecho algunos estudios en donde se menciona que las mamitas cuando han estado expuestas a ciertos factores ambientales o tienen algún proceso genético donde papá tuvo TDAH, bueno, tiene TDAH porque eso es algo que siempre va a estar, o tuvo algún proceso, un trastorno de aprendizaje, su hijo se desliga con alguno de estos factores. Entonces, sí, también se ha comprobado que hay un componente genético, no en todos los casos, digamos, pueden haber casos en donde el niño sencillamente, la mamá ha tenido otros hijos y pues sin ningún problema, los papás no tienen nada asociado a nivel de aprendizaje, pero que definitivamente sí podemos tener una correlación importante. Dentro del proceso de la disfunción que se puede observar a nivel prefrontal y en la parte frontal y en todo lo que es el componente estriado, pues se ha visto como ese incremento a nivel de los neurotransmisores que sí efectivamente puede darse. Es más, se opta muy similar a que, por ejemplo, un niño con un trastorno, un TDAH, un trastorno del espectro autista, que normalmente son muy activos, muy inquietos, pues inclusive bajen o cambien procesos nutricionales que inhiban un poco de glucosa y permitan tenerlos un poquito. Entonces, de ahí parte que a muchos papás se les sugiere eliminar los chocolates de la dieta nutricional, los dulces, las Coca-Colas, cafeínas, etcétera, porque pueden generar mayor inquietud motora y realmente sí pasa. Y pasa por toda esa biorregularización de lo que hacen los neurotransmisores.
Entonces, eso es muy importante poderlo analizar. Y obviamente, digamos que todo este componente neurofisiológico y neuroquímico, pues pueden estar asociados a otras alteraciones de aprendizaje. Entonces podemos tener un niño con TDAH, pero que adicional tiene un trastorno de dislexia o tiene un trastorno de discalculia, etcétera, asociado pues a todo el componente que puede pasar. Digamos que hay algunos factores que pueden llegar a favorecer el componente de lo que mencionamos a nivel ambiental y son nacimientos prematuros, exposición a sustancias tóxicas, lesiones específicamente desde la función del sistema nervioso central e inclusive se ha demostrado también que traumas en mamá podrían originar cada uno de estos procesos. A nivel diagnóstico, entonces tenemos el DSM-5, ¿cierto? A nivel diagnóstico, entonces vamos a encontrar que se puede dar desde lo que es un patrón persistente de inatención, o sea, un niño que permanece todo el tiempo disperso, que puede estar sí o no acompañado de esa hiperactividad, más no quiere decir que todos los niños con déficit de atención tengan hiperactividad. La hiperactividad se conceptualiza como realmente una alteración en la conducta motora de los niños, más sin embargo puede que sea muy leve, que realmente no amerite para poder catalogarlo dentro de esta esfera. Adicional de esto, muestran pequeños procesos de impulsividad que están básicamente transformados en lo que es la regulación de la conducta y obviamente en el funcionamiento de ella para la adquisición de lo que son los procesos de desarrollo. Entonces, ¿qué podemos ver? Por ejemplo, bebés que a los 6, 7 meses, que ya están, digamos que en una interacción social mucho más grande en familia, pues encontramos bebés que tal vez no se fijan en el llamado, que de pronto no hacen mucho contacto visual, que son más irritables, que de pronto se nos están quedando atrás con el proceso del desarrollo, del neurodesarrollo, entendiendo que ese concepto del neurodesarrollo se mira desde las 4 grandes esferas, que es la parte motriz fina, motriz gruesa, desde el componente de habilidades sociales y de lenguaje, ¿sí? Entonces, digamos que todos estos cambios se pueden empezar a ver como indicadores muy sutiles en los procesos antes de los 12 meses, que es el neurodesarrollo. Y cruzando esos 12 meses, pues ya vamos a encontrar niños más irritables que inclusive pueden pegarse, que inclusive no generan un proceso de aprendizaje igual, ¿sí? Y que son mucho más dispersos y esto va aumentando con el tiempo. Cuando hablamos entonces de esa inatención que nos habla el DSM-5, pues el niño debe tener 6 o más síntomas durante al menos 6 meses de manera continua. ¿Qué pasa si lo encontramos antes de o sea, que no dure los 6 meses, sino 2, 3, 4? Pues tendríamos que revisar si es que hay algo que esté ocasionando el proceso o si definitivamente tenemos más de 6 meses en esta sospecha por conductas y comportamientos continuos que nos pueden afectar diferentes actividades. Entonces, ¿qué nos dice el DSM-5? Que puedo tener 3 variables en donde con frecuencia falta, digamos, en todo el proceso atencional, que, digamos, se descuidan procesos de las tareas escolares. En el segundo ítem, que con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención, ¿sí? En tareas y actividades. Y también el tercero, que con frecuencia no escucha cuando se le habla directamente. Entonces, estos niños van a 1000 por su proceso de inquietud motora si lo tienen asociado y su cerebro, si se hiciera un mapeo cerebral, pues todo el tiempo estaría activo, 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 activo. Lo que hace que esos periodos de actividad, y desde las neurociencias ha comprobado, pues disminuyan los procesos inhibitorios en donde uno puede concentrarse en una actividad o mantener la atención durante
no un segundo a nivel de atención focal, sino una atención mantenida. Y como todo el tiempo esas neuronas están activas, pues mi cerebro no se está ajustando a poder tener procesos de interpretación, de estructura, etc. Tenemos otros ítems en donde básicamente con frecuencia no siguen instrucciones. ¿Por qué no las siguen? Porque son niños que todo el tiempo están, digamos que mi cerebro está ingresando información de mi contexto. Pero si mis neuronas todo el tiempo están activas, pues mi cerebro no va a tener esa capacidad de poder asimilar la información que está ingresando. Por lo tanto, el niño habla todo el tiempo, por lo tanto, el niño está haciendo actividades todo el tiempo, tiene dificultad para tener una secuencia de planeación, de anticipación, y fuera de eso, es tan activo que no termina las tareas. Entonces, eso es algo característico de ellos, que inician con una actividad pero no la culminan, ¿sí? Y no la culminan, ¿por qué razón? Porque sencillamente todo el tiempo están mostrando un nivel de actividad. Es más, también se ha demostrado que en algunos procesos, pues básicamente, digamos que el niño va a presentar dificultades para poder entender y organizar los momentos o situaciones emocionales, que inclusive la forma compensatoria que él hace, pues básicamente es la evasión, ¿sí? Así como no presta atención en algunas tareas, también se nos vuelve disperso a nivel emocional. Entonces, básicamente, el poder generar estructuras de conceptos de interpretación le van a costar trabajo. Y si le sumamos, pues, una inquietud motora continua, pues, no solamente las neuronas están activas, sino que todo mi cuerpo, lo que hace que no logremos tener una focalización de la actividad. Y pues obviamente puede generar olvidos de algunas actividades cotidianas, porque todo su mundo va a mil y no tenemos esos momentos de captación de información de lo que pasa alrededor, y nos podemos encontrar con niños que inclusive sencillamente no tienen una rutina estructurada. En el ítem de hiperactividad e impulsividad, digamos que para categorizarlo acá debe tener 6 o más síntomas, ¿sí? Al igual que hayan permanecido por lo menos durante 6 meses. Aquí podemos encontrar que con frecuencia juguetea con o golpea las manos o los pies se retuercen, digamos, en el asiento, que todo el tiempo necesita no solamente tener un movimiento corporal, sino asociar movimientos que tengan ruidos, ¿sí? O inclusive movimientos con diferentes partes del cuerpo. Con frecuencia, digamos que puede levantarse en algunas situaciones cuando pues él permanece sentado, si hay algo de interés, pero cuando no hay nada de interés, porque sencillamente la información que está ingresando, pues él no la ha podido asimilar, pues yo me disperso, me distraigo, me levanto, me siento, porque estoy buscando la forma de poder elaborar una estructura de lo que estoy recibiendo o de ese estímulo que me está ingresando. Eso es muy importante porque muchos de estos niños pues tienden a hacer esto, inclusive con juegos de interés. Entonces empiezan el juego, a los 2 segundos se aburrió, entonces lo que buscan es tener actividades e inclusive actividades que les generen movimiento, porque para él va a ser más fácil adaptarse a una actividad de movimiento que permanecer sentado en una mesa cuando yo tengo dificultad para poderme quedar quieto, ¿sí? Entonces eso es algo muy importante, porque a veces digamos que tenemos que meternos un poco en el cerebro de estos niños y ver cómo ellos verían, ¿sí? Y entender por qué su cuerpo no solamente se trata que es algo que no se hace conscientemente, sino que son movimientos automatizados que ellos mismos no van a controlar. Entonces, para esto, pues digamos que normalmente los niños pues tienen afectaciones en todo el contexto en el que ellos se desarrollan, y pues no van a entender de manera clara la información que está ingresando. A partir de esto, pues digamos que todo el cuadro que yo puedo ver desde los trastornos de atención se me pueden enmarcar en cualquiera de las esferas del desarrollo, ¿sí? Este niño no se vuelve
un niño con un déficit de atención e hiperactividad a los 5 años, no, él ya viene con un proceso desde su componente de neurodesarrollo, ¿sí? Y eso hay que dejarlo muy claro a veces con los papás, porque los papás dicen, no, es que a mí me ha pasado que me llegan con chiquitos que tienen un TDAH y me dicen, no, es que el colegio donde le entró son muchos y él se volvió así. Un niño no se vuelve de esta manera y menos con estos trastornos, sino que él ya viene y a medida que va generando mayor exigencia su contexto social o sus actividades de la vida diaria, pues van a verse más estas conductas, ¿sí? Diferente a cuando está más pequeño. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues lo más importante es poder descartar algo que no se esté dando dentro de la normalidad estructural, anatómico, otro tipo de patología, que es importante tener en cuenta pues para poder hacer un buen proceso de valoración, ver todo el cuadro, ¿cierto? Que está presentando. En la apertura de historia clínica es muy importante conocer el proceso gestacional, ¿sí? Conocer cómo le fue a la mamá en el embarazo, si fue un embarazo a término, si cumplió a término, lo consideramos entre la semana 36 a la semana 40. Después de la semana 40 ya es, digamos que un embarazo post-término y pues antes tenemos pretérmino. Entonces, a partir de esto, es importante ver en qué semana nació él, si realmente cumplió como con esos procesos para poder tener un nacimiento, si hubo procesos de sufrimiento fetal. Y cuando hablamos de ese sufrimiento fetal, hablamos, por ejemplo, el niño que tuvo un proceso de circunducción del cordón umbilical, o sea, que él mismo se enredó en el cordón y pues generó de pronto no una hipoxia para haber tenido otra patología como una parálisis cerebral, pero sí generó un proceso que alteró su proceso de conducta y comportamiento. Encontramos también, por ejemplo, la aspiración de meconio, que el meconio es la primera materia fecal que tienen los bebés y que esta aspiración hace parte de todo el cuadro de lo que es el sufrimiento fetal. Adicional de esto, procesos, por ejemplo, de demora en parto, de placenta previa en la mamá, ¿sí? En donde la placenta sale primero que el bebé y el bebé básicamente queda sin su medio, porque nosotros tenemos un medio acuático cuando estamos en la barriguita de la mamá y queda sin este medio acuático, ¿sí? Entonces, queda sin este medio acuático en un espacio donde debería haber líquido. Y esto hace que también hayan ciertos impactos en el bebé. Es muy importante valorar también en esa historia, pues prenatal, aparte de todo, si hubo algún tipo de enfermedad en mamá, ¿sí? Algún tipo de una infección urinaria. Recordemos que las mamás normalmente el primer trimestre de embarazo es un primer trimestre muy delicado, porque básicamente vamos a encontrar que en este espacio la mamá está en un cambio hormonal que es muy delicado. Muchas veces cuando tienen infecciones urinarias a repetición, cuando son infecciones que han estado mediadas por antibióticos ya pues muy fuertes, porque lo ideal es no tener un componente farmacológico, pues algo haya afectado al bebé o inclusive procesos traumáticos emocionales en mamá. Entonces, todo eso tenemos que tenerlo presente a la hora de tener un niño con estas características. Y posterior al nacimiento, obviamente, si fue un parto de cesárea, si fue un parto normal, si hubo, por ejemplo, embarazos gemelares, si hubo demora en los tiempos de salida de cada uno de los bebés, eso muchas veces también infiere. Procesos de si hubo buena estimulación en los primeros meses o si definitivamente tuvimos, por ejemplo, un niño en incubadora por ciertas cosas, tal vez porque nació prematuro y duró 3, 4 meses en incubadora mientras alcanzaba su talla y su peso, esto también tiene impacto, ¿sí? Y todas esas cositas, digamos que nos van sumando, que son importantes en el proceso de valoración.
En el bebé, pues la intensidad o en el niño de los síntomas. Entonces, si en el colegio nos dicen que se dispersa todo el tiempo o es con ciertas actividades que tal vez le generen una mayor demanda cognitiva, entonces cuando no la puede hacer el niño, ¡pum!, se nos va, ¿sí? O si es constante, todo el tiempo está disperso. Y pues obviamente es clarísimo poder descartar un trastorno de aprendizaje asociado al TDAH. Dentro del componente de los síntomas, ellos desarrollan un bajo control de impulsos que está asociado a un componente de poca capacidad, ¿cierto?, de flexibilidad cognitiva, en donde el niño no acepta mucho los cambios, donde el niño básicamente vamos a encontrar que tiene poca tolerancia a la frustración y pues esa regulación de su conducta y de impulsos no la hay. Entonces, cuando no entiendo algo, sencillamente me torno agresivo, sencillamente no realizo la actividad, contesto mal, etcétera, que son esas primeras quejas que normalmente aparecen desde el colegio. Entonces, vamos a ver este video. Permítanme, vuelvo y les comparto pantalla para incluir el sonido del video. Listo, perfecto. Muy bien. Caso de que no se llegue a escuchar, por favor me lo dice para poder revisar qué pasa con el sonido. ¿Qué es el TDAH? El TDAH, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es un trastorno de origen neurobiológico, de origen cerebral, caracterizado por la aparición de una serie de síntomas fruto de la falta de control de determinadas áreas cerebrales sobre la conducta. Específicamente, hay un retraso en la maduración de las áreas frontales, principalmente, aunque también de las parietales y occipitales, que hacen que los chicos, ya sean niños, adolescentes o adultos, no sean capaces de controlar adecuadamente algunas de sus conductas, específicamente la hiperactividad, la falta de atención y la impulsividad. ¿Cuáles son sus causas y síntomas? La causa del trastorno por déficit de atención e hiperactividad tiene un 70% de predisposición genética, es decir, se hereda básicamente, se nace con él, mientras que hay otra serie de factores no genéticos que también lo pueden favorecer, como son la falta de oxígeno durante el parto, fumar o beber durante el embarazo, una prematuridad, o sea, un embarazo más corto de la cuenta o tener bajo peso al nacer. Los síntomas que provoca fundamentalmente son tres: déficit de atención, es decir, problemas para concentrarse, problemas de hiperactividad, problemas para controlarse, para estar quieto, para estar tranquilo y problemas en el control de los impulsos. Es decir, estos tres síntomas pueden variar durante los diferentes rangos de edad, desde pequeños hasta adolescentes y adultos, pero son los que ocurren de forma variable en cada edad. Los más pequeños, los niños con 3, 4, 5 años, lo que tienen es un predominio de la dificultad para estar tranquilos, para estar quietos, de la hiperactividad. Los niños en edad escolar y el inicio de la adolescencia lo que más predomina es la falta de atención con los problemas escolares. Ya cuando llegamos a la adolescencia los principales problemas son en el control de los impulsos. Ya cualquier adolescente tiene problemas para la relación con los padres, para tolerar las normas, pero estos chicos con una intensidad mucho más desproporcionada de lo habitual. Y en los adolescentes ya mayorcitos o adultos jóvenes lo que se va notando es una dificultad en la planificación y la organización de la vida diaria. De forma que en los adultos ya lo que queda básicamente de forma prioritaria es la dificultad de atención a la hora de planificarse, de organizar la vida, de organizar el día a día y por tanto dificultades en el rendimiento laboral y en las relaciones de pareja. ¿De qué manera se puede tratar este trastorno? El tratamiento del TDAH es multidisciplinar, es decir, tiene una serie de factores fundamentales a la hora de intervenir. Por un lado, es fundamental y básico el tratamiento farmacológico, es decir, hay tratamientos, hay medicaciones que lo que permiten es mejorar los síntomas fundamentales, la atención, la hiperactividad y la impulsividad, pero esto normalmente no es suficiente de forma única. Es necesario la iniciativa de otros factores como son la intervención psicológica, la intervención conductual, la intervención emocional si es necesario. Y uno de los factores que cada vez está más en boga y está más de moda, por decirlo de alguna manera, es el uso de dispositivos electrónicos para la estimulación cognitiva de estas dificultades.
La falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad se pueden controlar, se pueden entrenar y se pueden mejorar, y hay dispositivos electrónicos, tanto a nivel de teléfonos móviles, tablets, ordenadores, etcétera, que nos permiten entrenarlo de forma científica y controlada. Nosotros usamos específicamente algunos programas para ese sistema de estimulación cognitiva, específicamente el Nemotiva Flex, y los resultados que estamos consiguiendo en los últimos meses con los chicos que han hecho nuestro programa durante este curso, la verdad es que son considerablemente favorables. Profe, está silenciada. Perdón. Desde el componente terapéutico, ¿qué es importante tener en cuenta? ¿Sí? Uno, que debemos tener todo un componente desde la integración sensorial, ¿sí? Lo que yo les mencionaba es muy importante porque tenemos niños con características desde el componente sensorial bastante grandes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de qué es esa integración sensorial, hablamos de cómo nosotros podemos contemplar un mundo a través de los sentidos. Resulta que desde el componente gestacional, nosotros básicamente tenemos procesos desde la parte auditiva, desde la parte visual, que se van estableciendo poco a poco, digamos que a medida que el niño va creciendo. Y básicamente cuando nosotros encontramos los déficits sensoriales que normalmente tienen estos niños, es muy característico poderlos observar dentro de los procesos del neurodesarrollo. Lo que quiere decir que cuando nosotros abordamos un chiquitín de estos, pues vamos a abordarlo con todo el componente del conocimiento sensorial que permita poder establecer el marco dentro de lo que vamos nosotros a trabajar con estos niños. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, listo, cómo nosotros podemos abordar un chiquitín de estos? Pues entendiendo el ciclo en el momento en que se esté, antes de los 12 meses la evaluación tiene que ser netamente sensorial. ¿Qué debemos evaluar? Nuestro sistema visual, ¿sí? Desde el componente visual es si hay un seguimiento, si el niño básicamente hace el seguimiento tanto auditivo como visual, porque el sistema auditivo y el sistema visual van de la manito. Si él responde a la mamá con un gesto, con una búsqueda inclusive del proceso de lactancia, y entre más grandes si van generando una conexión con las personas que están, digamos, inmersas dentro del contexto familiar, papá, mamá, hermanos, etc. Adicional, el proceso de los déficits que más vamos a encontrar con ellos es algo que llamamos defensibilidad táctil. Y esta defensibilidad táctil básicamente la vamos a encontrar dentro de lo que es la no tolerancia a ciertas texturas. Entonces encontramos los niños que no soportan, por ejemplo, caminar descalzos, que no soportan las texturas ásperas, niños que, por ejemplo, sean más pequeñitos, a los 7, 8 meses empiecen con su alimentación ya mixta. La mamá les va a dar, por ejemplo, un sólido y sencillamente no toleran ciertas texturas, entonces yo puedo tener dificultad en comprender el sistema desde el ingreso del estímulo táctil e inclusive interpretar la respuesta desde la misma cavidad oral o de otra parte o otro segmento del cuerpo. El otro déficit que es muy usual es todo lo que tiene que ver con la inestabilidad gravitacional. Y cuando nosotros hablamos de la inestabilidad gravitacional es cuando el niño no soporta, pues digamos que estar suspendido, que inclusive más adelante esto va a tener un componente en la adultez si no se maneja de que la persona le tiene miedo a las alturas, ¿sí? Digamos que este es un ejemplo muy puntual.
Esa inestabilidad gravitacional viene desde el sistema vestibular y cómo este niño, por dificultad en este sistema vestibular, va a encontrar estas alteraciones. Y el otro que podemos encontrar, aparte de la defensibilidad táctil y la inestabilidad gravitacional, es el no poder interpretar sensaciones a nivel emocional que estén vinculadas con sistemas sensoriales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un abrazo que viene desde un componente emocional, pero que tiene que ver con el sistema táctil, pues sencillamente no lo tolera. Todas estas características, digamos que ya nos dan alertas para poder nosotros empezar a pensar en algo que puede estarse iniciando a ver como un trastorno del espectro autista, un TDAH, los trastornos de aprendizaje no tanto porque ellos vienen un poquito más adelante. Entonces, vamos a ver un poco sobre la teoría de integración sensorial, que es algo importante y es uno de los elementos a trabajar con estos chiquitos de manera. Teoría de la integración sensorial, presentado por el blog de la terapeuta ocupacional. La teoría de la integración sensorial fue desarrollada a partir de la década de los 60 en Estados Unidos por la terapeuta ocupacional Jean Ayres. Durante las 2 décadas sucesivas, Ayres trabajó con niños que presentaban problemas en su desarrollo, en el aprendizaje y en el área emocional. Como resultado de sus experiencias, escribió numerosos artículos en los que interrelacionaba las habilidades perceptivas y motoras del niño con su comportamiento. Su teoría se elabora alrededor del siguiente pensamiento: cuantas más experiencias sensoriales de calidad tengo o recibo de mi entorno y de mi cuerpo, más aprendo de estos y por tanto mejor me relaciono con ambos. Cuantas menos experiencias o más negativas tengo o recibo, menos conozco de mi cuerpo y entorno y por tanto más dificultades tengo para interrelacionarme con estos. La teoría describe la integración sensorial como un proceso neurológico que integra y organiza todas las sensaciones que experimentamos de nuestro propio cuerpo, así como del exterior: gusto, vista, oído, tacto, olfato, movimiento, gravedad y posición en el espacio, y que recibimos de forma continuada. A su vez, relaciona este proceso con la capacidad del ser humano para llevar a cabo acciones motoras de manera eficaz en diferentes entornos. El buen funcionamiento de nuestro cerebro, al procesar esta gran cantidad de información, nos permite producir continuamente respuestas adaptadas a nuestro entorno y a las cosas que en él tienen lugar, lo que constituye la base del aprendizaje académico y del comportamiento social. Según Jean Ayres, la integración sensorial es un proceso por el que el cerebro interpreta y organiza los impulsos sensoriales, produce respuestas corporales prácticas y genera percepciones, emociones y pensamientos útiles en la vida de las personas. Neuroanatómicamente, dicho proceso se localiza en el sistema nervioso central y son varias las estructuras que participan y contribuyen a la correcta integración de todas las sensaciones durante este proceso de la información sensorial. Estas son los mensajes neuronales, la sinapsis, el proceso de facilitación e inhibición, tanto los mensajes facilitadores o estimulantes como los inhibidores del flujo de información, se combinan para modular el mensaje que llega al cerebro. Y por último, el desarrollo de las conexiones neuronales. Las neuronas necesitan estimularse para establecer conexiones y estas conexiones se desarrollan progresivamente a lo largo de la primera infancia. Uno de los aspectos fundamentales en la integración sensorial es el concepto de organización de la información. La producción de actos motores está condicionada a 3 aspectos fundamentales. El primero es el registro de sensaciones, que promueven la realización de actos motores que nos permitan interactuar con el entorno. Registrar una sensación es sinónimo de detección a nivel central de un estímulo o input sensorial, que conducirá a procesamientos posteriores de ese estímulo. Por supuesto, nuestro sistema nervioso registra decenas de estímulos de manera simultánea y dado que no es capaz de procesar todos ellos al mismo tiempo, el cerebro debe ser capaz de seleccionar de esos registros cuál es el que más va a ser importante en cada momento. Segundo,
La modulación sensorial es la capacidad de regular y organizar el grado, la intensidad y la naturaleza de las respuestas a estímulos sensoriales de manera graduada y adaptada. Este es sin duda uno de los conceptos más relevantes en la teoría. Nuestro sistema nervioso debe ser capaz de regular la intensidad de todas las señales sensoriales que se reciben, de manera que puedan ser tratadas, procesadas y utilizadas de forma apropiada a cada instancia. Y por último, la discriminación de la gran variedad de sensaciones provenientes de un mismo estímulo, para así conocer de qué se trata, distinguirlo de otros estímulos y hacer uso correcto de él. La teoría contiene dos metas principales. Estas son: primero, lograr una adaptación efectiva al ambiente a través de un mejor procesamiento del sistema nervioso central. Y por último, mejorar o lograr una mejor modulación de los sistemas sensoriales de manera que se facilite las respuestas adaptativas del sistema auditivo, vestibular, táctil, propioceptivo y visual. Estas son algunas conductas que indican posibles problemas de integración sensorial. Primero, le disgusta sentirse las manos embarradas. Le molesta alguna clase de ropa, se autoagrede, le molesta caminar descalzo o camina en puntas, no se da cuenta si tiene la ropa mal puesta, no reacciona al dolor. Y por último, le molesta que le toquen la cara o el cuerpo, lavarse los dientes, peinarse o cortarle las uñas. Síguenos y suscríbete. Muchas gracias. Bien, muy bien. Entonces, yo quiero escuchar aquí a algunas personas y quiero que me cuenten si han tenido estos casos o los niños que han podido ustedes tener algún proceso educativo, atencional, de evaluación, si han podido tener casos similares en que tal vez no se tenga todavía un diagnóstico o sean muy pequeños, pero que puedan ustedes evidenciar o los padres refieren ciertas características. No sé, Alejandra, Tatiana, Adriana, Julián, Diana, Carmen, Georgina, Yerly, Tatiana, cuéntanos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿De dónde te conectas? desde acá de Colombia, desde Cali. Ok, Cali, listo, perfecto. Cuéntanos. Sí, qué pena, no abro la cámara porque tengo la red un poco débil y apenas la abro empieza a No te cortar. preocupes. Pues en mi quehacer como terapeuta ocupacional precisamente sí he tenido pues como una gran cantidad de chiquis en esta situación, principalmente digamos antes del diagnóstico pues sí se empiezan a evidenciar las situaciones, por ejemplo cuando son bebés y están en todo este tema de la exploración. Se ve mucho, el papá dice, no, es que no le gusta estar descalzo, no le gusta cuando se unta las manos de comida, o si la saco a pasear el perro, no le gusta tocar las hojas secas, no le gusta el pasto mojado, y ellos lo ven como muy normal, asociándolo a, es que mi niño es muy pulcro y no le gusta estar sucio. Sí, es como lo que normalmente refieren, o no, es que la mamá siempre le dice que no se ensucie y él por eso se comporta de determinada manera, pero llega el momento en el que uno pues como que logra mostrar a los padres que no es el deber ser del desarrollo de un niño, que normalmente un niño no es su comportamiento, ¿sí? Sin generalizar. Entonces ellos empiezan como, bueno, sí, mi niño está en una etapa de exploración, porque será que no tolera la crema, no tolera el champú, no tolera las texturas, y ahí sí ya empieza como un proceso. Digamos que hay, antes de entrar en el tema de integración sensorial, pues, dentro de la terapia ocupacional se utiliza mucho el perfil sensorial de Winnie Dunn, que tiene un apartado específicamente para los padres. Entonces uno como que, bueno, papá, venga y me responde esas preguntas y ellos empiezan a hacer como esa percepción visual de, bueno, definitivamente es que sí, a mi niño le está pasando algo porque no es normal que sucedan estas y estas acciones. Y ya pues desde la parte educativa, que pues también estoy en ese campo, se evidencia mucho pues este niño que no tolera estar sentado o que incluso desde que se sienta no logra organizarse en el puesto de trabajo. Entonces es este niño que se sienta pero no logra hacer esa planeación de primero saco la cartuchera, luego saco el cuaderno. Sí, eso es un total pues desorden
perdón la expresión, en su mesa de trabajo, en ese mismo sentido. Puede tener el lápiz acá en la mano, pero tiene la necesidad de pedirle el lápiz al compañero, entonces entra esta otra situación del compañero no se la quiere prestar, entra la profe, es que este es el que me genera el desorden, nota al papá, el papá en la casa, pues como que se vuelve todo un círculo, y entrar como terapeuta en esa parte de no profe, no estudiante, no familia, aquí pasa definitivamente algo, nuestro niño no se levanta porque quiere, no molesta porque quiere, hay un proceso a nivel neurológico en el que él está tratando de hacer esa organización, vamos a colaborar un poco en esa organización, a las profes hagamos esa anticipación de reforzamientos verbales, si yo me siento y voy a pintar qué necesito, para muchas personas es obvio que necesito el color, pero para nuestro niño sí es obvio, puede ser que él lo sepa, pero pues no logra llegar a ese proceso pues de la manera esperada, entonces hagámoslo verbal, hagámosle reforzamiento auditivo para que él empiece pues como a generar esas diferentes acciones de lo que para uno es muy ya automatizado. También he tenido experiencias cercanas dentro de la familia. Una prima con TDAH, con hiperactividad. TDA con hiperactividad. Se le detectó desde los 5 años aproximadamente, 5 o 6 años, ya no recuerdo muy bien la fecha. Y pues tocó hacer el cambio de colegio, una institución de educación personalizada, porque estaba pues en un colegio público, en una zona rural y pues definitivamente eran como 50 niños dentro del aula, o sea, no había posibilidad de educación inclusiva ahí sí que en ninguna parte. Nos tocó hacer el proceso de cambio pues a un aula con menos niños, que fueran 15 niños, que tuviese otra pedagogía totalmente diferente a la tradicional. Y eso durante la primaria, y ahora ya está en octavo, y ya volvió a su aula pues tradicional como tal y fue una mejora pues grandísima. Entonces sí he tenido como el acercamiento desde los diferentes niveles y contextos. Y has podido, digamos, como tener esa, pues cuando uno está tan cercano y ustedes como terapeutas ocupacionales lo tienen más tangible desde esa parte y componente sensorial, el poder decirle a papás de pronto como papá algo está pasando y efectivamente que sea un TDAH. Sí, sí he tenido ese caso, incluso un autismo y TDAH era el que tenía pues la niña, tenía Sí. su combo ahí bien chévere, pero era principalmente la preocupación de los papás, incluso era la niña no habla, esa fue su preocupación y por lo que llegó a terapia y yo como que, bueno, la niña no habla, pero pues el más acertado es fonoaudiología, no terapia ocupacional. Pero yo dije, bueno, vamos a indagar, el niño no habla, ¿por qué no habla? ¿Sí? De pronto me da el criterio de definitivamente decirle, no, papá, no es conmigo, sí es conmigo. Y cuando empieza en todo el proceso de evaluación con la niña me doy cuenta que la niña sí habla, ¿sí? Ella sí tiene pues su proceso de comunicación bien establecido. Los papás no le generaban la necesidad de hablar, que era diferente, todo era con señalamientos, pero había algo muy particular en la niña que ellos no habían detectado y es que la niña antes de empezar a hablar necesitaba coger algo. Ese era como su punto de partida, ella se autorregulaba, ella como que agarró algo, me autoasignó el turno y empiezo, ¿sí? Pero era muy repetitivo, o sea, no era así eventualmente como cuando uno se pone nervioso y quiere tener algo, no, la niña era todo el tiempo y ante consignas muy sencillas y cuando no encontraba algo para manipular, pues entraba entonces todo este tema del desespero, entraba todo el tema de la hiperquinesia, entraba pues como los movimientos compensatorios de tipo vestibular, era todo como todo un ritual en torno a ese poder empezar a hablar. Empezamos a trabajar con texturas, yo decía como bueno, vamos a ver si tal vez es que una textura la relaja más que la otra, pues definitivamente fue el choque porque no toleraba ninguna textura ni en los extremos, ni muy suave ni muy burda, o sea, no. Los extremos eran terribles al punto que la niña empezaba a generar reflejo vomitivo por la textura. O sea, era totalmente desagradable. Una defensibilidad táctil, pero grandísima. Sí, supremamente marcada. Y los papás no habían logrado darse cuenta, ¿sí? Incluso ellos me manifestaban eso, no, es que ella no le gusta, es que la mamá le ha dicho, es que bla, bla, bla. Bueno, entonces cuando justamente aplicamos... ¿Y has podido utilizar, por ejemplo, toda la parte de inhibición del peso con ellos para Sí. poderlos trabajar en mesa? Que eso es algo muy importante, porque el peso
genera que ellos, digamos que por vías y demás, se trabaja en algunos sistemas sensoriales que les permitan centralizar la atención, ¿no? ¿Cómo te ha ido con ese tema, con la parte Sí, propioceptiva y de peso? exacto, ya iba para allá con toda esa parte del tema pues propioceptivo, de hacer pues como ese bloqueo al estímulo para que no sea la búsqueda de ese estímulo constante y esa atención se pueda dirigir a otros aspectos externos como una clase. La verdad que funciona muy bien, pero hay que tener, desde mi experiencia, como que tener muy en claro qué tanto peso debe aplicar al niño, ¿sí? Porque muchas veces estas técnicas son muy funcionales, pero terminan volviéndolas castigo dentro del aula. Sí. Entonces, es ahora usted cómo se porta mal, ahora le va a poner el chaleco. Ah, no se quiso portar bien, ahora le va a poner otra bolsita en el chaleco, ¿sí? Y el niño lo que termina haciendo es unas compensaciones musculares terribles y el niño ya luego está pues 100% descompensado porque contra gravedad y con un peso que lo supera totalmente en resistencia y obviamente la atención se pierde mucho más. Entonces sí es como, funciona, pero sí dar como una capacitación, una sensibilización a los docentes en qué momento utilizarlo. Pues he utilizado el pez, el chaleco, las tobilleras, he utilizado las que van en la muñeca, la cangurera o la riñonera, no sé, Sí. diferentes pues lugares. Con lo que sí no estoy tan de acuerdo es con la gorra, puede que sí sirva mucho, pero realmente nunca lo he utilizado, digo como que no, la gorra ya es un exceso. Pero sí funciona, incluso lo hemos podido implementar en varios colegios acá en Cali, desde la parte de asesoría logra funcionar, los papás incluso ven pues como todo el fruto de eso y lo empiezan a implementar en la casa. No, yo le hice con la media, le envolví el tobillito con arena y ellos mismos empiezan como, o no, con frijoles y empiezan a implementar esas situaciones y se ve mucho. Incluso hay niños que logran interiorizarlo como su proceso de autorregulación interna y ellos cuando están así es, profe, ¿me puedo poner el chaleco? Sí, y ellos realmente lo hacen, se calman, Sí. lo dejan ahí nuevamente, entonces sí es un proceso muy bonito trabajar con todo el tema de integración sensorial y en los diferentes contextos también. Para mí es básico, de por sí que cualquier niño tenga un trastorno de estos, tenga una alteración ya neurológica, digamos, del sistema nervioso central. Desde que sea un niño, hay que iniciar el abordaje por la parte sensorial, porque de antemano ya sabemos que van a estar desintegrados, ¿sí? Entonces, ese componente es muy importante porque finalmente el primer aprendizaje o esa primera exploración con el mundo es por los sentidos, ¿sí? Y si logramos tener una muy buena integración en el marco de los sentidos, pues vamos a tener un muy buen aprendizaje ya posterior, desde el componente de asociación, ya en funciones mentales superiores más complejas, pero todo inicia por el componente sensorial, ¿sí? Es muy, muy importante. Bueno, no sé si alguien más nos quiera comentar algún contexto que haya tenido la oportunidad de pronto en su quehacer diario con algún niño, pues que haya sido partícipe o en diagnóstico de TDAH o con sospecha. Bueno. Vamos a ir entonces nuevamente a nuestra presentación y pues para ver un poco todo el tema pues de la parte terapéutica, es muy importante entender algunas técnicas que se utilizan a nivel transversal, como todo lo que es la reafirmación positiva, el tiempo fuera, el costo de respuestas, la economía de fichas, que son metodologías activas que sirven para poder trabajar ciertas conductas y comportamientos en los niños, ¿sí? Igualmente tengan presente que esto es una de las muchas herramientas que se pueden trabajar, ¿sí? Tenemos muchísimas técnicas y modalidades, cada uno dentro de su quehacer profesional, que les va a permitir poder transversalizar algunos procesos. Desde mi especialidad, que es la neurorehabilitación, que nosotros abordamos como neurorehabilitadores y vemos la parte clínica, el componente intervención, la parte del impacto en sus actividades cotidianas, yo les puedo decir que un niño con un trastorno, un déficit de estos,
bien manejado desde el componente interdisciplinar, logra hacer su vida lo más normal posible. Inclusive, pues he tenido experiencias de abordar estos chiquitos, no solamente desde el componente terapéutico, fisio, fonoteo, desde el componente neuropsicológico, desde el componente psicológico, desde la psicología infantil, desde la parte de educación, sino desde una especialidad que se llama ortóptica y terapia visual, ¿sí? No sé si ustedes sepan el objetivo de esta, pues básicamente son profesionales en optometría que se especializan en esta área y ellos tienen un objetivo muy importante y les llega mucho paciente con estas características, ya que el componente académico es, digamos que como el referente de ellos para las interconsultas. Entonces, cuando ellos les llegan un pacientico con algún trastorno del espectro autista, un TDAH, pues básicamente ellos lo centran desde el sistema visual, ¿sí? Cómo a partir del sistema visual facilitan procesos como las habilidades visomotoras, la parte perceptivo-motriz, todo el componente espacio, propiocepción, coordinación a nivel dinámica, coordinaciones ojo-mano, ojo-pie, que puedan llegar a generar, digamos que un cambio en esas conductas y facilitar esas actividades también de ellos. Adicional, ellos verifican mucho y es algo que se está empezando a implementar en los espacios escolares, cuáles son los mejores puestos para que ellos estén, para poder no desligar esos procesos de dispersión. Además, si viene acompañado de algún trastorno ya estructural visual, pueden hacer adaptaciones tanto de la adaptación visual, propiamente de la estructura y la función del ojo, como del sistema visual, como un sistema transformador de conductas. Entonces, esto se los dejo porque pues definitivamente ese es un trabajo interdisciplinar y ellos son especialistas en un área que definitivamente es muy importante y que se vuelve un componente muy transversal desde el trabajo, desde todas las profesiones y que finalmente va a tener el impacto en el contexto académico de ellos, porque finalmente ese es su contexto social, ¿sí? La parte académica. Entonces, ellos transversalizan con muchas técnicas adicional de estas que les muestro, pues diferentes metodologías que les van a favorecer al niño poder entender. Entonces, a partir de esto, quiero que analicemos un caso. Permítanme un segundo, se los voy a compartir. Un caso de un niño con trastorno de atención e hiperactividad y adicional, quiero que revisemos un protocolo que me parece muy interesante, que lo podamos ver, que les va a facilitar también tener una perspectiva, pues obviamente en ese diagnóstico, en esa evaluación, en esa intervención que nos pueda favorecer pues cada uno de los procesos que trabajamos con ellos. Listo. Entonces aquí les voy a compartir pantalla y vamos a analizar ciertos apartados desde este caso y quiero pues, digamos, si algunos han tenido experiencias similares o pues pueden compartírnoslas sin ningún problema. Entonces, aquí tenemos un motivo de consulta que básicamente es porque la madre lo lleva por sus propios medios, en donde nota que su hija está muy inquieta, ¿cierto? Que no atiende órdenes, que pues no hace un seguimiento de instrucciones, que no escucha desde la percepción de la madre, que en el colegio las maestras mencionan que la niña no deja prestar atención en clase, que esto es un ítem que normalmente pasa y es muy usual en el contexto académico, ¿sí? Adicional de esto ya, pues la niña genera movimientos que hace que se levante de su puesto, se pone a hablar con los compañeritos y pues obviamente el punto más fuerte porque no le obedece pues a su contexto familiar, llámese mamá, abuela, profesora. Si miramos
esto es lo que normalmente pasa en ese contexto de padres y por lo cual pues terminan consultando y llegan a donde los mandan, ¿sí? Ellos normalmente consultan al médico, el médico refiere o los mandan a pediatría, a neuro, a donde el fisio, el fono, el teo, a psicólogo, neuropsicólogo, pero siempre van a llegar a uno de estos profesionales. Entonces, dentro de este contexto, quiero que revisemos la historia personal y familiar. Es una niña de 8 años, o sea que si pensamos que es una niña de 8 años que está en un segundo grado, es una niña que ya ha pasado por un proceso de primera infancia, es una niña que está dentro de un proceso de aprendizaje mucho más asociativo, más argumentativo, en donde es una niña que ya tendría que tener pues una capacidad de resolución de problemas mucho más amplia, de poder analizar diferentes situaciones dentro de un contexto social, con pares y con su familia. Y obviamente el hecho de la parte escolar en segundo grado nos indica que obviamente ella debería estar con unas capacidades a nivel de sus funciones ejecutivas y sus funciones mentales superiores aptas para estar en este grado. Dentro de esto, pues digamos también, el padre fue muy ausente dentro del proceso del embarazo. La madre refiere, pues, en cuanto a aspectos muy puntuales, pues, con el padre, con ciertos rasgos de personalidad, algo extrovertido, irresponsable. Entonces podemos pensar que puede pasar que algo en línea genética haya impactado como antecedente. Adicional, la madre menciona que la niña al nacer, el médico durante el momento del parto tomó líquido amniótico, ¿sí? O sea, hizo un proceso aspirativo. Y esto es lo que yo les mencionaba referente a lo que es el sufrimiento fetal, ¿sí? Es decir, que normalmente pueden estar tanto procesos genéticos asociados como componentes postnatales asociados, en donde ella, por esta toma de líquido amniótico, duró 2 días en incubadora y al año la madre observa que su hija no balbucea, digamos que no pronuncia ciertas letras, palabras, no gateó, que es muy importante, no tomó tetero, no chupó dedo. Entonces, si empezamos a mirar, digamos, cada uno de los puntos que está dando esos antecedentes, ya podemos empezar a sacar cositas que nos pueden hacer pensar de alertas tempranas, sin tener presente que puede ser un TDAH, pero sí alertas en procesos de interpretación, de procesos que inclusive pudieron haberse dado en el neurodesarrollo, por ejemplo, el hecho de no gatear, que aunque muchos niños no gatean, es un proceso muy importante en el neurodesarrollo porque permite ese proceso de función cerebral, de poder reconocer mi cerebro posterior, que es básico en los procesos sensoriales, que es básico para el desarrollo de habilidades que yo puedo obtener, pues cuando soy adulto. Entonces sí tiene un componente de impacto muy fuerte dentro del neurodesarrollo. La menor empieza a controlar esfínteres al año y medio, con retrocesos aún en la actualidad, o sea, tiene sus falencias todavía en el control de esfínteres, no tiene un hábito de sueño en la tarde, duerme toda la noche. Y el problema comenzó hace 2 años cuando empezó a cursar primero de primaria, que decía la maestra que le manifestaba que la niña estaba muy dispersa en clase, que no atendía explicaciones, que no se quedaba en su puesto de trabajo. La madre decide retirarla ya que notó que la maestra no tenía la mejor actitud con la niña. La madre pues la termina sacando del colegio público que se encontraba y al siguiente año la coloca en un colegio privado. Si miramos, muchas veces pasa esto. La niña asistió a terapia ocupacional para mejorar el proceso de articulación, lenguaje, con una mejora del 70%. En psicología, pero pues sí, finalmente, digamos que ya tenemos un antecedente en este momento para el segundo grado de primaria. Si miramos este proceso específicamente desde el motivo de consulta, nos damos cuenta que
realmente tenemos un componente que se puede incrementar en su capacidad de aprendizaje. ¿Por qué? Por un déficit de atención y claramente por un proceso de inquietud motora que ya está referenciado, ¿sí? ¿Quién me puede decir qué características puntualmente tendría un niño de 8 años con TDAH? Por ejemplo, ¿qué piensan ustedes que podría llegar a impactar dentro del proceso escolar, inclusive para poder empezar a aumentar o exacerbar ciertas conductas o ciertos comportamientos que si no son manejados pueden terminar asociando trastornos de aprendizaje? No sé quién quiere hablar. Yerly, Adriana, Julián. Adriana, cuéntanos. Buenas noches. Hola, Bueno, buenas yo soy noches. ¿De terapeuta dónde te ocupacional conectas? de Cali, Colombia. De Cali, otra Yo Calilla. también, Muy bien. sí, yo soy también terapeuta ocupacional, trabajo Sí, más que todo en neurodesarrollo. súper. Actualmente hago acompañamiento en jardines infantiles, o sea, todo lo que es de 0 a 6 años. Primera infancia. Y con respecto al, digamos, al caso clínico que estamos viendo, pues es muy común encontrarse niños en consulta o dentro del aula con todas esas características, ¿sí? Y lo que usted comentaba, principalmente es muy difícil con ellos, a veces es regularles la parte de la emoción por el hecho que siempre son señalados por las etiquetas a veces sociales que tienen desde sus mismos compañeros, mediatizadas también por el adulto, como el niño problema, es que ella siempre es bullosa, es que siempre se mueve todo el tiempo y no se sabe quedar quieta. Pero también está mucho la parte visual y auditiva afectada. Tanto así que a veces para poder hacer una evaluación con ellos toca mediatizar mucho el ambiente, digamos, de consulta. Evitar que haya mucho estímulo visual y que no haya el mínimo ruido para poder uno como lograr centrar al niño y poder hacer también ese proceso de empatía, porque son niños que emocionalmente o son muy empáticos o son muy irritables ante el extraño, ante el comando, ante la pregunta, como la interacción. Y también pues marca mucho porque ya una niña de 8 años podría saberse relacionar con un extraño de manera respetuosa y puede ser que no pase, puede ser que sea lo que uno dice coloquialmente grosera, desatenta, descortés, que puede estar pasando, por lo menos con lo que usted comentó de que la docente en algún momento fue poco empática con la niña y por eso la madre la retira del colegio. Que siempre es un punto muy particular que se presenta, pero también está muy ligado a la parte auditiva, en qué tono le habla a la niña, qué timbre de voz usa, qué estímulos auditivos está acompañando esa clase o esa guía visual. Y también las expresiones faciales, porque como le digo, para mí lo principal es poder regular la parte visual y auditiva e irle acompañando con la regulación del movimiento. Porque a mí me ha funcionado en las consultas y en las asesorías que he hecho a docentes, en que también le permitamos el movimiento de manera ordenada, que dentro de la rutina ellos también tengan esos espacios de poder cambiar de posición sin llegar a generar desorden para el compañero. No siempre tenerlos media hora, 40 minutos sentados, sino que también en eso darles como esa pausa activa de pararse, sentarse, poder descansar, estirarse, que funciona muchísimo. Sí, y lo que tú mencionas de la parte visual y auditiva es muy importante porque era lo que yo les mencionaba de la importancia de un profesional en ortóptica y terapia visual. Muchas veces ellos vienen acompañados bueno, con la alteración desde el sistema visual, como otras veces desde ya alteraciones muy puntuales en estructura y función de ojo. Y claramente, pues si le sumamos un déficit de atención, le sumamos la inquietud motora,
pues vamos a encontrar que si un niño tiene deficiencia visual, pues peor aún, ¿cierto? No va a generar ningún proceso pues adecuado de aprendizaje, que es muy importante poderlo trabajar. Eso es clarísimo y creo que también es responsabilidad de nosotros desde el componente de educación, desde el componente terapéutico, que si podemos ver estas cosas, empecemos a generar remisiones a estos profesionales, a sugerir interconsultas, porque definitivamente es un área que debe estar inmersa en el proceso. Hay algo también importante y es que, como les mencionaba, pues ellos necesitan su movimiento y era lo que tú decías, para poder focalizar la atención, ¿sí? Si nosotros restringimos al 100% el movimiento, que de alguna manera es compensatorio para su función cognitiva, le estamos restringiendo o inhibiendo el sistema de información o de ingreso de información de esos inputs que necesita el sistema nervioso para poder trabajar en esa función específica. Entonces, si bien ellos tienen esa desorganización, ¿sí? Porque no logran poder organizar toda una estructura o un engrama, hay que emprender ese proceso de organización. Entonces necesitamos darle una anticipación, una planeación, una ejecución de movimiento que le permita poder hacer control de su movimiento, pero también que le permita poder solventar esa actitud o esa conducta compensatoria que ellos hacen para poder prestar atención. Lo más interesante del trabajo con ellos es que si uno logra poder engranar, ¿sí? Desde el componente interdisciplinar y poder establecer objetivos en común, objetivos transversales, el trabajo se vuelve un poco más fácil porque cada área y cada profesional que está inmerso en el trabajo con ellos, pues obviamente va a generar un granito y un aporte para poderlos orientar y poderlos llevar como por esa línea que terapéuticamente se quiere y que finalmente el impacto lo vamos a ver a nivel de la educación. Desde lo que tú mencionabas, el componente comunicativo es claro. Hay muchas técnicas que se están trabajando ahorita desde la parte de la comunicación del lenguaje. Una de ellas es el método Sunrise, el método ABA, que pues si bien son estrategias que funcionan muy bien para el autismo, también nos funciona mucho el poder condicionar una forma en que le damos la instrucción al niño, poderla enseñar a los padres, poderla enseñar al colegio y que le permita poder entender e interpretar lo que yo quiero darle de información, pues mucho mejor. E inclusive organizar las actividades y mejorar el proceso de actividades escolares que también le permitan poder llevar una mejor organización en lo que se está brindando a nivel del proceso de enseñanza. Y a partir de eso, pues básicamente el colegio tiene que establecer modelos pedagógicos y es lo que se trabaja ahorita mucho y en lo que los colegios tienen que empezar como y las instituciones educativas a repensarse, inclusive las instituciones de educación superior, porque yo pues siendo docente he estado en procesos de posgrado, en procesos de pregrado y uno encuentra muchas veces estudiantes con problemas de TDAH, ¿sí? Que ya son adultos. Entonces, todos estos modelos pedagógicos hacen que la parte de educación ya se vaya más hacia potencializar las habilidades, ¿sí? Y ya hay muchos métodos en donde ya más que el niño reciba matemáticas, química, física, que es un cartapacio de asignaturas como si estuviera en la universidad, es más que potencialice las habilidades y mirar en qué es más fuerte y a partir de esa fortaleza ir implementando procesos pedagógicos. Eso es algo que ojalá llegara a transformar un poco los modelos pedagógicos porque es algo que va a aportarle a muchos niños con características y necesidades muy específicas. Y hacia allá es que debe ir el modelo de la educación, ¿cierto? A mejorar esas metodologías, esos procesos, esas competencias que permitan finalmente que ese adulto tenga una forma de argumentar, una forma de interpretar, una forma de relacionarse, de ver, de conocer diferentes situaciones en las que él pueda organizar una estructura y poderlas asimilar, que finalmente es el problema de todos estos trastornos.
Bueno, quiero compartirles en este caso parte de detalle de algunas sesiones que se trabajaron con esta niña, en donde la primera sesión básicamente fue apertura y historia clínica. En la segunda sesión se trabajó en un segundo momento sobre algunas guías que evalúan las funciones ejecutivas. Recordemos que es muy importante, y esto es para todos los profesionales, independientemente del área que esté, que debemos pensar en esas funciones ejecutivas, porque las funciones ejecutivas, pues al fin de cuentas, es lo que nos va a permitir tener procesos más adelante de aprendizajes mucho más grandes, más complejos. El hecho de poder hacer un análisis, una abstracción de la información, un proceso en el cual yo pueda tener una lectura e interpretar una situación, es algo que para ellos se les dificulta mucho. Si yo les leyera en este momento un cuento y le digo a la niña, ¿usted qué entendió? Pues la voy a dejar corta porque ella no va a tener la capacidad de interpretar esa situación e inclusive utilizar herramientas desde las funciones mentales superiores que permitan trasladar esta situación a un contexto real o inclusive analizarla, ¿sí? ¿Qué es lo que ella va a requerir a medida que vaya pasando año por año? Entonces, estas funciones ejecutivas se deben evaluar porque definitivamente ellas son las que me van a permitir llegar a procesos de aprendizaje cognitivos mucho más marcados. Y pues no solamente lo cognitivo, recordemos que el componente motriz fino, motriz grueso, que finalmente me va a desarrollar praxias, que son las cosas más complejas que tienen un objetivo, pues me van a dar también un proceso cognitivo. Hay un autor que me gusta mucho que nos habla sobre el componente de la neuroplasticidad en el neurodesarrollo y nos dice que si bien un estímulo por sí solo no va a lograr nada, podemos implementar una serie de estímulos de manera progresiva que si dar una saturación de ellos, podemos encontrar una línea, una conexión que nos llegue realmente a tener una función cognitiva y motora y una conducta para hacer una actividad. Y esto es verdad, ¿sí? Porque finalmente esto hace la neuroplasticidad, poder generar nuevas conexiones de información en donde cada uno, sea el terapeuta ocupacional, sea la maestra de colegio, sea el psicólogo, el fonoaudiólogo, el fisio, estamos generando redes de información nuevas que le permitan a él de manera organizada llegar a interpretar. Entonces, definitivamente estas funciones ejecutivas y cambiar un poco el chip de cómo vemos más hacia lo que nosotros podemos estimular y podemos lograr y quitarnos un poco del trastorno o del diagnóstico nos va a permitir tener muchos más avances más significativos y obviamente un trabajo multidisciplinar. Entonces, a partir de esto, a ella le trabajaron, pues, y le evaluaron todo el proceso de funciones ejecutivas. También recordemos que el trabajo de los hemisferios juega un papel importante. Para los que conocen y los que no conocen, les sugiero leer sobre la teoría de los hemisferios, en donde básicamente nos dice que los dos hemisferios tienen la capacidad de hacer las mismas cosas, solamente que los dos llegan por camino diferente para obtener la misma información. Por ejemplo, yo puedo aprender a leer con todo el componente musical, ¿cierto? Cantar y demás, o puedo aprender a leer leyendo un texto. Son dos trabajos en dos zonas distintas del cerebro, pero que finalmente me llegan a obtener la misma información. Eso se lee mucho desde las neurociencias, que son las teorías interhemisféricas, pero nos dan un abordaje importantísimo para los procesos terapéuticos y para los procesos de educación, ¿sí? De cómo poder detectar cuál es la mejor forma en que aprende una persona y que finalmente nosotros todo el tiempo le estamos enseñando, seamos docentes, seamos terapeutas, seamos psicólogos, todo el tiempo estamos enseñando desde nuestra profesión, pues una actividad. Adicional, pues le evaluaron todo el componente de lectura, desde los procesos semánticos, los procesos comprensivos, gramaticales, fonemas y demás, para poder mirar cómo está esa parte del lenguaje, ¿cierto? Y recordemos que no solamente el lenguaje puede ser verbal, yo puedo tener un lenguaje corporal,
puedo tener un lenguaje diferente que me permita establecer un proceso de comunicación distinto como el lenguaje de señas, de braille, ¿sí? Pero que el lenguaje es la base de la educación, ¿sí? Ayer precisamente estábamos hablando con otro grupo de la importancia del lenguaje y la educación, y es que el lenguaje es esa base, esa estructura que me va a permitir un proceso comunicativo, que finalmente la comunicación es como ese proceso grande en la que hay una intermediación, hay un canal, pero yo tengo un emisor y un receptor y tengo un mensaje que finalmente yo lo puedo hacer verbal o no verbal. Entonces, ese proceso comunicativo finalmente es lo que me va a dar el proceso de la educación, ¿sí? Porque la educación no es solamente el cómo el niño aprende o cómo lo llevo a un proceso de aprendizaje, sino cómo lo educo para tener una competencia, una habilidad, para poderse relacionar con el otro. Y en estos niños eso es clave, ¿sí? El lenguaje y la educación van de la mano porque es cómo los preparamos para un después, desde la parte emocional, social, motora, cognitiva, etcétera. Entonces, esto debe tener, digamos, mucha claridad en los procesos educativos en todos los niveles, porque a veces se olvida un poco, se traslada más como ese proceso de enseñanza, pero se nos olvida que realmente el objetivo es la educación y la educación es para absolutamente todo. Entonces, desde el componente del lenguaje, pues también se hacen procesos evaluativos y la parte perceptiva y la discriminación auditiva. Acá quiero hacer dos claridades y es que cuando se trabaja la percepción en los niños en general, yo tengo que trabajar la percepción desde todos los sistemas, porque todos los sistemas son capaces de percibir. Y recordemos que la percepción yo no la puedo medir porque es algo subjetivo, ¿sí? Es diferente lo que a como yo percibo el frío a como lo percibe cada uno de ustedes. Es diferente lo que yo percibo visualmente a como lo perciben visualmente ustedes. Entonces, la percepción es subjetiva, ¿sí? Está amarrada a las experiencias vividas de los niños, a los procesos de inhibición, de estimulación, a todo lo que ha tenido que explorar ese niño para llegar a donde está. Entonces, la percepción es algo que nosotros trabajamos día a día de nuestro quehacer diario de diferentes maneras, pero que estamos generándole como una capacidad interpretativa a ese niño para que pueda percibir cierta información, ¿sí? Que puede ser auditiva, visual, táctil, etc. Y la discriminación auditiva, pues recordemos que nuestro lóbulo temporal tiene dos funciones muy importantes, que es la audición y el lenguaje, ¿sí? Y cuando hablamos de un proceso auditivo, va mucho más allá de escuchar o de oír, ¿sí? La audición es todo un proceso que se integra, que se codifica, que se relaciona y llega finalmente a una zona de la corteza para poder generar un proceso discriminativo, ¿sí? O inclusive asociarlo a un componente visual. Por eso lo auditivo y lo visual van de la manito. Y finalmente, todo el componente de la articulación de las palabras, que no solamente está ligado al lenguaje, a nuestro lóbulo temporal, sino que está anidado a un componente motor, porque nuestro lóbulo frontal también tiene una función muy importante, que es la parte motriz, ¿cierto? De poder generar un lenguaje verbal. Entonces, miremos cómo cada zona de nuestro cerebro, cada zona de esas áreas de Broadband que tienen una función cognitiva, se entrelazan para poder dar una respuesta o un proceso a una ejecución, ¿sí? Entonces, ellos inclusive pueden tener déficit en esa articulación de las palabras, no llegar a ser una disartria, pero sí en colocación de algunos fonemas, de la R, las palabras combinadas y demás, porque sencillamente no tengo una parte auditiva que me esté retroalimentando, que esté organizada, por lo tanto, lo que yo escucho y lo que yo reproduzco es como a mí me parece que lo estoy escuchando y asimismo lo va reproduciendo. Y eso es algo importante porque si miramos, todo viene desde el proceso, inclusive desde la misma integración sensorial que hemos hablado. Por eso es tan importante evaluarlo sensorialmente las terapeutas ocupacionales, que son las que se encargan de esa labor,
puramente para poder entender qué pasa sensorialmente con esa niña y mirar cómo desde cada área, desde la parte educativa, desde la parte de fisioterapia, de terapia ocupacional, de neuropsicología, de la psicóloga educativa, infantil, empiezan a engranarse para poder llevar a esa ruta, ¿sí? En esta tercera sesión, entonces la madre pues ya tiene que analizar cuáles son las actividades que más le cuesta pues efectuar a la niña y empezar a generar pues procesos de instrucciones y de rutinas que finalmente nos va a permitir organizar la información, ¿sí? Y aquí pues entra una modalidad que es la economía de fichas, que creo que todos la hemos escuchado, que es una técnica que se utiliza mucho para poder establecer rutinas. Y recordemos que una rutina no es solamente que ella entienda que tiene que levantarse, bañarse, cepillarse los dientes, ir al colegio, sino realmente va mucho más allá. El movimiento requiere una planeación y para que un movimiento tenga una planeación, pues tiene que tener una interpretación de una situación, ¿sí? Nosotros cuando somos adultos nos movemos porque ya eso está instaurado, está automatizado, pero para llegar a eso desde que soy bebé, pues mi cerebro empieza a entender cómo organizar los movimientos para poder hacer praxias, poder hacer diferentes actividades. Entonces, esto me permite que ese establecimiento de rutinas no solamente es para las actividades del día, sino realmente para otorgar una organización que le permita también tener una organización en esa inquietud motora que la niña tiene. Y esto, cuando son adultos, pues, ¿qué me va a dar? Que finalmente yo pueda tener un proceso mucho más organizado de autorregulación, de control, que era lo que mencionaba una de las compañeritas ahorita, que finalmente ellos lo aprenden a hacer sin ningún problema. Bueno, en nuestra cuarta sesión, básicamente se trabaja con estrategias de reforzamiento positivo. Yo siempre les digo, no hay que reforzar positivamente con un condicionamiento material de alimento, porque a veces los padres lo hacen así, sino realmente ese refuerzo positivo puede ser una carita feliz, una carita triste, ¿sí? O finalmente puede ser un muy bien, ¿sí? Una palabra, el papá un abrazo. Entonces, todos estos refuerzos hacen que pues los niños vean que definitivamente sí se está generando un trabajo pues adecuado en este establecimiento de las rutinas. Y también es muy importante pues obviamente empezar a que rutina que realiza o actividad que realiza muy bien, irles aumentando el nivel de progresión en complejidad que pues permita tener un avance pues medible, cuantificable, que finalmente eso nos va a dar un marcador en esa evolución. También es muy importante educar a los padres. Aquí en la quinta sesión, pues básicamente se retroalimenta, ¿sí? Los padres son, yo pienso que es el 70% del trabajo con estos niños. Y no solamente con ellos, con niños con autismo, con síndrome de Asperger, etcétera, porque finalmente ellos son los que van a hacer el refuerzo todo el tiempo, fuera del colegio, fuera de la terapia. Entonces, ellos son los que están ahí 24 horas. Por lo tanto, ellos son los terapeutas número 1 empíricos que debemos educar para poder generar todo un proceso, pues obviamente en el mismo lenguaje que nosotros queremos que funcione y que se adapte también a la parte de la educación. Eso es muy importante porque nos va a permitir, pues obviamente, mejorar los procesos de atención, procesos de memoria, porque pues si la atención se afecta la memoria, así la memoria esté perfecta, pero pues si yo no tengo capacidad de concentrarme, tener una atención focalizada, pues mi cerebro no me va a retener, así sea en una memoria a corto plazo, por unos pocos segundos, una información. Y finalmente la memoria, pues lo es todo, tanto a nivel cognitivo como a nivel motor. Finalmente, pues se dan unas recomendaciones y unas observaciones en donde pues a esta niña le funcionó muy bien el proceso de la economía de fichas, del reforzamiento positivo, de empezar a mejorar los procesos verbales tanto en el colegio como en actividades. Entonces vemos, digamos, que un trabajo que se realizó y que finalmente pues empieza a dar resultados. Cuando
ustedes tienen un paciente con estas características, tienen un niño en el contexto escolar con estas características, debemos pensar en los pequeños objetivos a corto plazo, ¿sí? Llámense que ustedes están como docentes, llámense que están como terapeutas, pero los objetivos a corto plazo nos permiten tener logros grandes, siempre digo yo. Es como cuando llega un paciente y dice, yo quiero caminar rápido, ¿sí? Y yo le digo, bueno, pues para llegar a caminar necesita esto, 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 esto. Finalmente en el colegio pasa lo mismo, ¿sí? Y en todas las actividades que hacen estos niños. Entonces, esos pequeños objetivos que nos trazamos inclusive semanalmente, que se los podemos compartir a los padres, es lo que nos va a permitir logros grandes y permitir ver avances significativos en los niños, tanto en la parte escolar como en la parte terapéutica, en la vida diaria, en la casa, etc. Entonces, yo siempre les doy un consejo y es que con los padres se pongan en objetivos pequeños como, bueno, lo importante es que él cumpla hoy la rutina y de esa manera vamos viendo de manera medible y cuantificable los resultados de una manera mucho más práctica que cuando establecemos objetivos mucho más largos. Bueno, hasta ahí tenemos alguna pregunta, alguna inquietud. Sí, disculpe, yo tenía una pregunta. Cuando se evaluar las funciones ejecutivas, ¿hay algún test que podamos aplicar sin ser neuropsicólogos? Porque pues desde la experiencia laboral siempre he tenido, digamos, ese limitante que tengo que esperar a que sea evaluado por neuropsicología para poder tener el referente de las funciones ejecutivas, a pesar de que uno, pues en las intervenciones tenga ya una sospecha y haya llegado ya como encaminado a los objetivos de tratamiento. Claro que sí. Si quieren podemos hacer una cosa, ustedes me envían por el chat sus correos electrónicos y yo les puedo mandar una serie de escalas, test y algunas baterías que tengo interdisciplinares que las pueden utilizar cualquier persona que esté inmersa en un proceso. Hay una cosa bien importante y es que dependiendo de la edad del niño, ¿sí? Se aplican sí o no algunas escalas. Inclusive los mismos neuropsicólogos tienen restringido, llamémoslo así, porque ellos no pueden aplicar, por ejemplo, un CI si el niño tiene 2 o 3 años. Normalmente se aplica lo ideal, pues después de los 4, pero realmente vienen aplicándolo casi a los 5 años. Entonces, de 5 años para abajo, y esto se los digo en el marco del conocimiento, siempre, siempre, siempre vamos a utilizar las escalas de desarrollo, siempre. Porque las escalas de desarrollo me engloban las 4 esferas más grandes, que es la parte motriz fina, gruesa, habilidades sociales, audición y lenguaje, ¿sí? Estas escalas de desarrollo, pues finalmente, ¿cómo yo puedo observar las funciones ejecutivas en un niño por debajo de los 5 años, en primera infancia, básicamente, por la estructura de las habilidades que tiene mes a mes, que debe estar haciendo por lo menos hasta los 5 años, ¿sí? De esta manera, digamos que es para decirles que las funciones ejecutivas yo no nazco y las tengo al 100%. Ellas van madurando a través del neurodesarrollo. Entonces, los primeros 5 años de vida siempre vamos a evaluar escalas de neurodesarrollo. Inclusive los neuropsicólogos trabajan con una que nos mira neurodesarrollo, ¿sí? Porque pues ellos no pueden aplicar pruebas antes de esa edad porque pues no están validadas. Entonces, en ese momento, en ese ciclo vital, son escalas, baterías de neurodesarrollo que tengan las 4 esferas en donde podamos hacer comparativos de lo que el bebé está haciendo mes a mes o ya el niño está haciendo mes a mes. Posterior de los 5 años, pues el neuropsicólogo realiza su correspondiente prueba, ¿cierto? Normalmente hacen un coeficiente intelectual, que es la primera prueba por excelencia para revisar pues todas las áreas de función. Ellos revisan también un componente más de praxias construccionales, ideacionales, etcétera, en SSI. Si a nosotros nos llegan
o qué hago yo cuando me llegan normalmente sin ir a neuropsicólogo. Básicamente yo genero algunas pruebas, si ya se me sale el componente de neurodesarrollo a nivel de memoria. En mi caso, que de profesión de base yo soy fisioterapeuta, pero soy especialista en neuro, me cambia un poquito el concepto porque yo ya no miro tanto la parte de movimiento, sino miro la correlación de la parte cognitiva y motora. Entonces hay algunos test que me permiten mirar la parte de la memoria visual, la memoria motora, la memoria cognitiva, que con ese abordaje yo ya estoy mirando funciones ejecutivas, ¿sí? Y son pruebas que ustedes pueden realizar de manera interdisciplinaria porque las aplicamos los neurorehabilitadores y yo tengo colegas especialistas o magíster en neuro que son terapeutas ocupacionales, que son fonos, que son psicólogos y aplicamos estos test. ¿Listo? Entonces, esos ustedes los pueden, son muy sencillos, básicamente es como un checklist de algunas cosas y pues finalmente digamos que nos van a dar como una estructura un poco más clara. Entonces yo con gusto les puedo compartir las escalas de neurodesarrollo, las baterías con las que tengo. Les puedo compartir estas puntuaciones específicas de funciones ejecutivas que finalmente pues las podemos aplicar sin ser neuropsicólogos. ¿Qué no podemos hacer? Un CI, porque obviamente eso es de neuropsicología y algunas pruebas específicas desde la parte de memoria, ya hay algunas escalas que son de aplicación psicológica, pero hay otras que sí nosotros podemos mirar percepción visual, ¿cierto? Auditiva, la parte del componente de praxias también las podemos mirar, la parte de patrones fundamentales, porque el hecho de que el niño haga un lanzamiento, haga un pateo, haga el atajar, un salto, me genera un patrón cognitivo y un patrón motor que deben ir enlazados. Y ahí estamos mirando funciones ejecutivas. Entonces, con mucho gusto yo les puedo compartir estos test para que los puedan ver. ¿Listo? Bueno, entonces voy a compartirles este archivito que ya, pues como nos va a dar como el cierre de nuestra sesión de hoy. Y es un protocolo que si quieren también se los puedo compartir, de análisis de protocolos comparativos, en donde me habla sobre las fases de diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Entonces nos va a dar toda la parte de evaluación psicopedagógica, en todo el componente escolar, con todo el componente clínico, inclusive algunos tratamientos que se pueden utilizar, que se los puedo compartir para que conozcamos un poco ese tipo de diagnósticos, valoraciones y demás, que inclusive les mencionan también algunos procesos para personas que no trabajan en el ámbito como tal escolar, no en el ámbito clínico, sino en el ámbito de promoción y prevención, ¿cierto? Entonces, como en esos primeros niveles donde llegan los jardines, donde en Colombia aquí son las secretarías de integración social, donde en otros países pueden ser fundaciones donde tengan niños en primera infancia y pues se trabaje en base al objetivo de la estimulación del neurodesarrollo. Entonces les voy a compartir estos protocolos, tengo dos o tres protocolos que les pueden servir y nos van a ayudar como a orientar esas rutas. ¿Listo? Esto para que también lo tengamos presente de lo que les puedo compartir en material. Y vamos a, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta antes de culminar nuestra sesión con una pequeña información adicional que les voy a dar. Muy bien. Entonces les voy a compartir algunas terapéuticas de atención y memoria para trabajar pues con niños con TDAH.
Profe, disculpe, no tiene audio el video. Ok, regálame un segundo. Ah, ok, sí. No puede solamente circunscribirse ¿Ahí ya a se las escucha? sesiones Sí, señora. Listo. Atención y memoria, juegos para trabajar en casa con niños con TDAH. Cuando se lleva a cabo una intervención con un niño con TDAH, siempre incidimos mucho en que esta debe ser una intervención multimodal, encaminada a la mejora global del niño ante todas las dificultades que presente y en todos los ambientes en los que se desarrolla. Es por ello que esta intervención no puede solamente circunscribirse a las sesiones de atención psicopedagógica, ni a las medidas y adaptaciones que puedan tomarse en el centro escolar en función de su estilo de aprendizaje, sino que debe ser común y generalizada a los ambientes más importantes en la vida del niño, académico, social y familiar. Es en este último en el que vamos a centrar hoy la atención, de cara a actividades y juegos que pueden desarrollarse en casa con el fin de contribuir a la mejora de las dificultades. Trabajar sobre la memoria, la atención y las instrucciones. Por ejemplo, podemos emplear los laberintos. Son actividades muy fáciles de encontrar, que presentan diferentes niveles de dificultad y con las que incluso podemos participar con el niño haciendo competiciones. Pueden ser materiales preparados por los propios padres y los podemos adaptar y hacer en función de temas que interesen y motiven al niño. Camiones, mariposas, deportes. Encontramos desde los laberintos muy sencillos hasta realmente complejos, con los que podemos trabajar sobre la mejora de la atención en el hogar. Los puzzles. En el mercado encontramos multitud de temáticas y de diferentes dificultades. Es una actividad ideal para trabajar juntos y con la que los niños no notarán que están trabajando, sino jugando. Los hay en forma de cubos para los más pequeños, de temas que le interesen y con un número adecuado de piezas, y realmente enormes para aquellos que ya sean mayores, en 3D o con formas. Seguro que vais a encontrar alguno que llame la atención de vuestro hijo. Las sopas de letras las podemos encontrar de toda la vida, que se resuelven con lápiz y papel, o juegos de mesa que emplean este sistema para sus juegos. Es una actividad genial para pasar tiempo en familia, con la que todos os divertiréis y con la que los niños trabajarán sobre su atención. Diferencias. Otro juego genial, del que contamos con libros y materiales ya preparados y con diferentes niveles de dificultad según la edad del niño. En este tipo de actividades es importante la figura del adulto como apoyo. Por ejemplo, si el niño emplea un tiempo excesivo, encontrar una determinada diferencia. Apoyarlo para que no se frustre, darle pistas. Siempre es recomendable que todas las actividades se hagan en familia, juntos, para que el niño lo perciba como una actividad lúdica en familia y no como un trabajo impuesto. Estas son solamente algunas propuestas que podéis probar en casa y con las que seguro que obtenéis buenos resultados. Los juegos de parejas, juegos de memoria en la que los chicos deben buscar parejas idénticas. Puede ser un material que compremos o que podemos elaborar nosotros mismos con temas que interesen al niño. No olvidemos que la motivación es algo esencial que va a ayudar a que el desarrollo de la actividad sea más adecuado, ya que el niño va a mostrar mucho más interés. En este juego también se puede ir aumentando la dificultad, aumentando, por ejemplo, el número de fichas. Memoria. En el mercado encontramos muchísimos juegos de memoria que a través de diferentes dinámicas se desarrolla y potencia esta capacidad. Construcciones. Los juegos de construcciones o en los que hay que seguir una serie de pasos o pautas para construirlos son muy beneficiosos para trabajar el control de los impulsos, las instrucciones y el control inhibitorio, ya que en ellos debemos seguir los pasos indicados para obtener un resultado. No olvidemos que en la red podemos encontrar muchos juegos y actividades interactivas que trabajan sobre la atención y la memoria y que debido a su componente informático puede resultar muy atractivo para que los niños se interesen en trabajar estos aspectos. Es importante que los niños se diviertan, pero que también aprendan divirtiéndose. Por ello, os animamos a informaros sobre juegos y juguetes lúdicos y de aprendizaje para vuestros hijos. Bueno, muy bien. Entonces, de acuerdo a esto, súper recomendado empezar a hacer procesos de estimulación cognitivos junto con actividades sensoriales y estímulos motores de manera, digamos, combinada, porque va a permitir que ustedes tengan una mayor capacidad de abordaje con estos chiquitos. Adicional, que hay muchas actividades de movimiento, por ejemplo, el hecho de colocarlo en una superficie suspendida, de colocarlo en una colchoneta, ya genera que hayan procesos propioceptivos, corporales, en donde pueden hacer un trabajo en mesa, pueden hacer un trabajo en tablero a nivel cognitivo o digamos que podemos hacer procesos de resolución de problemas, inclusive en el ámbito escolar, que permitan poder ganar y potencializar diferentes habilidades
a nivel cognitivo, a nivel motor, pero sobre todo que permitan un proceso de aprendizaje mucho más adecuado en el niño. Entonces, a las personas pues, que me compartieron su correo, les voy a hacer llegar esta información de estas pruebas, de estas baterías, para que las puedan revisar, para que las puedan chequear y pues puedan aplicarlas también en su quehacer diario. Para mí ha sido un gusto haberlos estado acompañando en esta sesión del día de hoy y nos vemos pues en una próxima ocasión.